a la luz de la verdad. Les habla el pastor Andrés Mellado, que con mi esposa pastoreamos la Iglesia Cristiana Vida en Fe. Y en esta hora, ya en la noche, queremos llevarle un momento de la palabra del Señor. Queremos hablarle de lo glorioso que es nuestro Dios, de lo glorioso que es el Señor Jesús, que Él se entregó por nosotros para darnos lo mejor, y más que lo mejor, para darnos vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Señor, Jesús es nuestro Salvador. Y quiero decirles que siempre me acompaña mi esposa, pero hoy día no ha podido estar porque se encuentra un poquito delicada de salud. Así que vamos a estar igual dándoles un tiempo la palabra del Señor. Pero antes de todo vamos a orar. Antes de cualquier cosa vamos a tener un tiempo de conversación con el Señor, de comunión, porque la iglesia necesita orar, la gente necesita oír del Señor y hablar con Él. Generalmente las personas nos dicen a nosotros: ¿por qué no ora usted a Dios que está más cerca? ¿Ya? Yo no sé y no sé si me escuche, pero yo quiero decirle, estimado amigo también que está escuchando, que el Señor siempre a usted le va a escuchar. Él está siempre atento, siempre está dispuesto para responder todas nuestras dudas o nuestras peticiones o lo que necesitamos saber. Así que vamos a tener un tiempo de oración y también para agradecer al Señor, porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia. El hombre es que no tiene un mayor conocimiento de lo que es Dios, se pierde todo esto, se pierde todo lo que Dios tiene para él o para ella. Mucha gente ha decidido vivir sin Dios, pero yo quiero decirle que es el tiempo para que usted también busque al Señor, para que conozca y sepa lo que Dios tiene para usted. Es nuestro Creador. Él nos conoce tal como somos, sabe y conoce nuestros pensamientos y quiere lo mejor para nosotros. Así que vamos a tener este tiempo de oración. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta hora. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por permitirnos de salir a través de estas ondas radiales y poder llegar a tantas personas que se encuentran a lo mejor solos o en algún hospital o en algún lugar remoto de algún cerro, alguna montaña, alguna población pequeña, que nadie llega a esos lugares, como en los últimos pueblos de nuestro país, como en Tierra del Fuego, o como también en Aysén. Hay lugares en que llega muy poca gente. En esos lugares, Señora, ya llega la palabra. Oramos por esas personas también para que puedan escuchar, para que puedan oír la palabra. Oro, Señor, para que la gente pueda abrir su corazón y entender también y conocer lo que Dios tiene para ellos. Gracias, Señor, por permitirnos. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Oramos para que esta gente, todas estas personas sean alcanzadas, para que ellos también conozcan de tu amor, para que ellos también sepan que tu amor fue que por las personas fue que movió a darnos lo mejor que tú tenías, y nos diste a tu Hijo. Como dice la Biblia, que no hay mayor amor que aquel que pone la vida por otro. Señor, muchas gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos el nombre del Señor porque Él es glorioso. Vamos a decirles que la Biblia dice que nosotros somos lo que la Biblia dice que somos. Vamos a decirles también que nosotros tenemos lo que la Biblia dice que tenemos.
Vamos a decirle también que podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra hecha carne. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Jesús es el Padre eterno, es el príncipe de paz, es la rosa de Sarón, es los lirios de los valles, es todo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que de hecho ya lo quitó. Solamente la gente tiene que recibir, tiene que reconocer eso y tiene que actuar en fe, sin ver. La fe es eso, creer antes de ver algo realizado. Eso es la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Así que quiero invitarles a todos ustedes para tener un tiempo de reflexión. Y hoy día queremos hablar de un tema bien importante, de lo que Dios no habla mal de las personas. Dios habla bien de todos. En Jeremías 29:11 nos dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de mal para todos. Porque yo sé, Él dice, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin, el resultado de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, por eso que es importante que la gente conozca de Dios, que usted conozca del Señor, que lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros hablamos no es de algo de que a nosotros se nos ocurra, es algo de verdad, no es una historia ficticia, no es una historia ficticia, es algo verdadero, porque Jesús es la verdad, y la verdad, al conocerla, nos dice la Biblia que nos hará libre. Así es que Jesús es la libertad también que las personas necesitan, porque mucha gente está atada a muchas creencias, atada a religiones que llaman a hacer cosas que no nos hacen bien, ¿no? La religión ata a las personas, pero Jesús nos hace libre. Es por eso que es importante que yo le insto a que conozca del Señor, a que conozca la palabra de Dios, a que conozca al Señor tal como es. Y es por eso que yo le digo a usted que busque al Señor. Y en esta hora queremos hablar de este tema. Queremos centrarnos en un par de pasajes, ¿ya? Por ejemplo, en el Lucas capítulo 7 nos encontramos también con los mensajeros de Juan el Bautista, ¿ya? En este caso eran sus discípulos. La Biblia nos habla que Jesús hizo muchas obras en ese momento, ¿no? Resucitó al hijo de la viuda de Naín, hizo muchas cosas. Entonces, había muchos observadores, había mucha gente que lo seguía a él. Y entre los que estaban ahí como testigos, estaban también estos discípulos de Juan el Bautista. Y como Juan en ese tiempo también estaba preso, él estaba en la cárcel, los discípulos de él fueron a verle y le llevaron las nuevas, dice la Biblia. En este caso, las noticias de lo que Jesús estaba haciendo, o el Mesías, que era esperado por todos. Entonces, Juan, al escuchar las noticias, ¿no? Al escuchar esta noticia de recibir estas nuevas, como dice la Biblia, de lo que Jesús estaba haciendo, él debe haber meditado
algunas cosas, ¿no? Haber pensado, haber tenido algunas dudas. No, de hecho, dudó. En todo caso, él dudó. ¿Ya? Porque él esperaba otra cosa, ¿no? De hecho, todos esperaban otra cosa del Mesías. Esperaban que fuera un libertador, ¿verdad? Con una espada, que viniera y aplastara al Imperio Romano. De hecho, en San Juan, en el capítulo 6, nos habla la Biblia de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Cuando fue llevado ante él lo que era en ese tiempo un almuerzo de un niño, que eran 5 panes y 2 peces, ¿no? O pescado, mejor dicho, porque eran pescados secos, ¿ya? Era el alimento con el cual se alimentaba la gente en ese tiempo. Y el Señor, ¿verdad?, cuando le dice a los discípulos que ellos tenían que darle de comer a la gente, ya que la gente estaba hambrienta, y en ese momento había un problema, porque para ir a comprar, para tener de comer, quedaban muy lejos, ¿ya? Y no había suficiente dinero tampoco, aunque era bastante lo que había, pero no era suficiente, porque eran más o menos entre 17.000 a 20.000 personas, ¿ya? Aunque la Biblia dice que cuando hizo la multiplicación, que habían comido 5.000 personas, dice, sin contar las mujeres y los niños. Se refiere a los hombres, ¿no? 5.000 hombres, más había muchas familias. Entonces, las mujeres y los niños, el cálculo, algunos calculan más. Pero eso es un cálculo humano, ¿no?, que se acerca más entre 17 a 20.000 personas. Entonces, cuando vieron eso las personas, ya quisieron levantarlo como un rey, ¿no? Como un libertador terrenal, como un libertador político, llamémoslo así, como un libertador para zafarse del yugo romano, porque esa era el anhelo de todo, ¿no? Porque eran oprimidos, ¿no? Eran oprimidos no solamente en la parte presión en cuanto física, ¿no?, sino que también les cobraban grandes impuestos, sumas de impuestos, y además estaba lo que era la milla, o sea, ser un ciudadano romano era en ese tiempo muy importante. El ciudadano romano tenía derechos y privilegios que otros no tenían. Por ejemplo, un ciudadano romano podía pedir o obligar a otra persona que no tenía la nacionalidad romana para llevar alguna carga, ¿no? Entonces, las personas estaban obligadas, ¿verdad?, a obedecer. Entonces, ahí nos encontramos con todo eso, ¿no? Porque la gente estaba, ¿verdad?, muy asfixiada, podríamos llamar, ¿no?, afligida, angustiada. Era una carga muy pesada la que ellos tenían que llevar. Por eso es que querían zafarse, ¿verdad?, zafarse de este yugo tan pesado en el que tenían que ellos cargar. Por eso es que estaban ansiosos de que llegara un libertador. Y de hecho, como habían promesas en la palabra y que hablaba de un Mesías ungido, ¿no?, de un libertador, y eso es lo que ellos esperaban. Pero nunca entendieron que era un libertador, pero del alma, espiritual. Un libertador que nos iba a liberar del pecado, que estaban en las garras del príncipe de las tinieblas, y ellos no lo entendían eso, que su fin iba a ser de destrucción, ¿no? Pero Dios estaba diciéndole, pero aunque ese fin es de destrucción, pero yo tengo algo bueno para ustedes. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal. Tengo lo que ustedes necesitan. Solamente tienen que creer, solamente tienen que recibir, aceptar. Y la gente siempre se desviaba hacia otras cosas, ¿no? Seguían por montones, por multitudes al Señor, ¿verdad? Pero muchos por curiosidad, y tenían sus ideas con respecto a Él, ¿ya? Entonces, la gente estaba ansiosa de eso. Es por eso que Juan el Bautista, el mismo, el profeta que estaba
anunciado, que se había hablado incluso de él, como el mensajero que iba a anunciar, que iba a preparar el camino, ya para el Mesías, para el Salvador. Él mismo dijo: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". ¿Ya? Él lo había anunciado. Pero bueno, las circunstancias a veces hacen que muchas veces las personas duden, ¿no? Hay situaciones muy fuertes que vienen a veces a las personas que hacen que duden, ¿ya? Y nos encontramos con esta situación que Juan estaba preso, ¿verdad? Herodes lo había metido a la cárcel porque le habló fuerte también él, ¿no? Cuando le dijo que no le era lícito tener a la esposa de su hermano, porque si era, ¿no? La esposa que tenía Herodes había sido la esposa del hermano de él. Entonces eso Juan el Bautista se lo dijo, y eso a él le costó la cárcel. Y estando en la cárcel, al parecer nos vinieron las dudas, y cuando escuchó las nuevas o las noticias de lo que estaba haciendo el Mesías, aquel que él había anunciado como el Cordero de Dios, como el Mesías, a lo mejor estaba haciendo cosas que a él le parecía que no concordaban mucho con lo que él creía o con lo que él esperaba. Por eso que mandó a preguntarle a sus discípulos, a Jesús, ¿no?, si era él el que tenía que venir o debían esperar a otro. Entonces el Señor le dijo: bueno, sean testigos ustedes mismos, ya hablándole a los discípulos de Juan, sean testigos de lo que está sucediendo y de lo que va a seguir sucediendo. Vean ustedes mismos cómo los enfermos son sanados, cómo los cojos caminan, cómo los sordos oyen, cómo los ciegos reciben la vista, ¿ya? Y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio o las buenas nuevas, ¿ya? Las buenas noticias, porque Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, ¿ya? Noticias buenas, no noticias malas, ¿no? No noticias malas como hoy día, puras noticias malas, ¿no? Hace unos años atrás, ya la prensa, tanto de escrita como hablada, ¿no?, o de televisión o de radio, han tenido mucho trabajo, pero de puras noticias malas, ¿no? Muy pocas noticias buenas, ¿ya? Son muchas noticias también arregladas, ¿ya? Entonces, pero Dios siempre tiene buenas noticias, ¿ya? Entonces cuando Jesús escuchó el mensaje que le había enviado Juan, le dice eso a los discípulos de él, ¿no? Entonces sucedió todo lo que él les dijo, ¿no? Y después que los mensajeros, los discípulos de Juan, se fueron, el Señor ya quedó ahí y miró a las personas, ¿no? Porque quizás ¿verdad?, qué pensamientos hubieron en ese momento, qué es lo que estaba pensando la gente, qué es lo que empezó a ver en su corazón, ¿ya? Entonces Jesús les quedó mirando y les dijo: ¿qué salieron ustedes a ver? ¿A alguien delicado? ¿A alguien diferente? No, le dijo: no, esas personas están en los palacios. Entonces, ¿salieron a ver un profeta? Claro que sí, que Juan es un profeta. Y les quiero decir que de los profetas nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor, oh Dios? Estaba hablando bien. O sea, Dios no habla mal de nadie. El Señor estaba hablando bien de Juan, aunque él dudó, aunque su fe, como en ese momento, como que decayó, ¿no? Como que se sintió presionado, como que él habrá dicho: hice bien en anunciarle o anunciarlo, haría bien. Es por eso que él le manda a preguntar. Pero aún así, cuando
el Señor escuchó la noticia de la pregunta, ¿verdad?, que le envió Juan el Bautista. Él aún así, él dijo, es un profeta el mayor de todos. Amén. Así que gracias al Señor damos por todo, ¿no? El Señor le dijo a Abraham también, tú serás papá de mucha gente. Dios habla bien. Tú serás papá de mucha gente, y él no tenía hijo todavía. Y no podía, humanamente, porque su esposa era estéril, ambos eran ancianos. Y ya se le había ido la costumbre de la mujer. Dios habla de ti bien, querido amigo, y Dios tiene lo mejor para ti. Y como se nos va el tiempo, vamos a hacer una oración, y quiero decirle que en la próxima vamos a tener un tiempo mayor de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a tener este tiempo de oración y darle gracias al Señor. ¿Ya? Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias por todo aquello que nos están escuchando. Señor, oro por todas las personas, no solamente por lo que nos están escuchando, sino también por todo, por las autoridades, por todos los padres de familia, Señor, que tienen que, aún así en estas condiciones de país, tienen que salir a trabajar para poder llevar el sustento para sus hijos, para su hogar, para su familia. Oramos, Señor, por todas estas personas. Señor, yo sé que tú nos haces inmunes, Señor, porque eres nuestro proveedor, eres nuestro protector, eres nuestro ayudador. Estamos escondidos en Cristo. Oro por todos, Señor. Oro por todas las personas, oro por las autoridades. Oro, Señor, tanto por las autoridades civiles como también uniformadas, porque todos en conjunto, Señor, en los hospitales, los médicos, los enfermeros, los auxiliares, Señor, los paramédicos, Señor, las enfermeras, están haciendo un trabajo, Señor. Oro para que sean inmunes también a todo este problema, para que sean libres. Y te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo. Y sean todos los que están escuchando, si hay algún enfermo, es sano por la palabra que ha sido hablada. Y limpio por la palabra que ha sido hablada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle las gracias al Señor y gracias a ustedes. Y les quiero decir que ya nos vamos a ver muy pronto para que tengamos un tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Dios les bendiga y Jesús es el Señor.